Bueno, realmente todo el transporte en la ciudad de Lima y Callao y en el Perú en general están en crisis por una sencilla razón. El gobierno no se está preocupando por el segundo problema después de la inseguridad, como es el transporte, ¿no? Agobiado por la contaminación ambiental, por la congestión vehicular, las horas hombre que pierde día a día las personas que tienen que desplazarse, y que esto definitivamente afecta la calidad de vida de toda la gente, ¿no? Entonces, creemos que más allá del marco normativo que pueda existir, de la buena voluntad y expresiones que siempre hemos escuchado de nuestras autoridades y funcionarios, más que palabras hay que realmente actuar. Y actuar implica poner en práctica, implementar lo que hace años se debe haber hecho. Por ejemplo, no tenemos hasta ahora un sistema integrado de transporte para Lima y Callao que soporte justamente la necesidad del 80% de ciudadanos que se transporta en este servicio público. Entonces, en la medida que no se implemente un sistema integrado, ¿no? Vamos a estar siempre en un problema, en una crisis a nivel de todo el transporte urbano. Ustedes han publicado un comunicado sobre la gestión de la ATU y la continuidad de la prestación del servicio por varios incumplimientos que la ATU simplemente no está cumpliendo simplemente el contrato. Bueno, para que pueda recordar la ciudad, el año 2014 se inicia el lanzamiento de los corredores complementarios, que era prácticamente el inicio del fortalecimiento de un sistema integrado de transporte. De acuerdo al cronograma, en 5 años debió haberse completado todo este sistema integrado para Lima que cumplía el 2019. Sin embargo, poco o nada se avanzó, porque terminó la gestión municipal del 2014 y la gestión municipal del 2015 paró algunos contratos de concesión y eso generó todo un problema, y seguidamente vino también un cuestionamiento de parte del MEF que los contratos de concesión no habían sido validados. Entonces, cada cierto tiempo se van presentando una serie de situaciones que van poniendo una piedra en el camino para que se avance con este sistema integrado. De tal manera que... ¿En qué consiste ese sistema integrado que debió haber estado implementado el 2019? Consiste en que tiene que funcionar los metros de Lima, el metropolitano, que falta, por ejemplo, culminar la ampliación norte, ¿no? Hasta Chimpuoquio. Implicaba implementar 5 corredores complementarios, de los cuales el día de hoy solo funcionan 3 y a medias. Implicaba licitar todo lo que son los corredores de integración, la ruta de aproximación. Pero todo esto prácticamente se desarmó en el año 2015. Solamente se dio luz verde a que de los 49 paquetes de servicio que debían existir en los corredores complementarios, solamente funcionen el día de hoy realmente 10 paquetes. Es decir, desde que estábamos a cargo de la Municipalidad de Lima, no se avanzó en licitar el resto del sistema integrado de transporte, y lógicamente para eso es que se creó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, justamente porque se creía que la municipalidad, más allá de los conflictos que había entre Lima y Callao, exista una sola autoridad para ambas ciudades y que ésta, como un órgano técnico y profesional, pueda resolver los problemas del transporte en la ciudad. Pero lamentablemente también ATU enfrenta serios problemas. El primero, que es presupuesto. Sin presupuesto no se pueden hacer los grandes cambios estructurales que necesita, pues, Lima y Callao. Y descabezado, ¿no? José Aguilar se fue y hasta ahora no hay presidente de ATU. Bueno, es otro hecho que realmente a nosotros nos preocupa, y se está poniendo en riesgo la calidad del servicio y la continuidad del servicio en perjuicio del público usuario, porque José Aguilar ha renunciado hace 2 semanas. Entendemos que el nombramiento de un reemplazante no puede ser tampoco de la noche a la mañana, pero ya son 2 semanas, creo que un tiempo más que suficiente para poder encargar, inclusive de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Organización y Funciones, se debió haber encargado al otro representante del MTC para que cumpla el periodo de 5 años que vence justamente el 19 de junio de este año. Y lo que se tiene que hacer, hemos propuesto nosotros, mediante una carta de manera conjunta con Alfonso Flores de Transitemos, con a Luis Alberto Martel de Envía, con Bruno de Anatec, ¿no? Nos hemos juntado los preocupados por la movilidad sostenible de la ciudad y le hemos
dicho al señor ministro, mediante una carta respetuosa, que se debería nombrar ese reemplazante para que no se muevan las cosas hasta junio y que desde ahora ya se convoque, ¿no?, a un concurso público para calificar pues al presidente idóneo que dirija los destinos de la ATU por 5 años. Y también, obviamente, le hemos pedido que deberían derogar la norma que modificó el Reglamento de Organización y Funciones del ATU, mediante el cual pues se ha quitado o se ha agregado un inciso que implica que se puede cambiar al presidente que nombraste por 5 años en cualquier momento cuando la autoridad proponente le quite la confianza, lo cual pues definitivamente doblega la institucionalidad, destruye la institucionalidad, porque de lo que se trata es que en una ciudad, como en cualquier ciudad moderna, la autoridad tiene que tener una continuidad, la política tiene que tener una continuidad. Pero si tenemos por 9 meses a José Aguilar, por unos cuantos meses a María Jara, por un mes casi a Humberto Valenzuela en este periodo de 5 años que va a cumplir en junio de este año, definitivamente 3 presidentes de ATU en casi 5 años, es pues un despropósito de no querer avanzar en las grandes reformas. Pero ese es el mal endémico del sector público, Ángel. Sí, lamentablemente es algo que no solamente ocurre en el sector transporte, sino en los diferentes sectores, pero que definitivamente creemos que Exitosa, siendo un medio de comunicación importante que llega, digamos, a la gente que sufre día a día, ¿no? Cada situación, cada despreocupación de las autoridades, bueno, el día de hoy tiene que saber que definitivamente si el transporte está mal no es por la culpa de los operadores que somos nosotros, porque quien planifica, gestiona, quien fiscaliza y quien tiene que poner orden en la ciudad es la autoridad, y eso es lo que no está ocurriendo. Hay varias cosas. Por ejemplo, concesionarios exigen intangibilidad de las vías y carriles exclusivos. No hay carriles exclusivos. Es que, lógicamente... Algo se mejoró, ¿verdad?, después de María Jara. Sí. Realmente debemos reconocer que José Aguilar con su equipo, que el día de hoy todavía están en las diferentes direcciones, que nosotros somos de la opinión que deberían continuar hasta junio, como vuelvo a repetir, porque cambiar las cosas por unos meses pues realmente es un despropósito. Entonces José Aguilar se preocupó y enfrentó, ¿no?, personalmente la informalidad. Y creo que eso es algo importante porque el mal endémico... Se ha visto operativos, ¿verdad? Así es, se ha mejorado. Estos conos naranjas para tratar de que estas vías sean exclusivas para los corredores. Sí, o sea, se ha incrementado los kilómetros de algunos carriles segregados, se ha incrementado la fiscalización, ¿no? Se han generado nuevas estrategias, se han incrementado ahora los depósitos, pero digamos, todos estos esfuerzos no son suficientes, no solamente porque la autoridad no tenga la buena voluntad, sino por un tema de presupuesto fundamentalmente, como decía hace un momento, pero también porque falta digamos, un respaldo decidido del Ejecutivo, de la Presidenta de la República, del Premier, para resolver este problema de la ciudad. Y la verdad no entendemos por qué no se mira, digamos, como una prioridad resolver los temas del transporte en la ciudad, porque se sabe que en cualquier país, en cualquier ciudad moderna, los cambios estructurales que se han dado tienen una incidencia en el PBI de nuestro país, ¿no? Acá se dice que nosotros tenemos producto de las externalidades negativas del transporte, contaminación, y etcétera, etcétera, perdemos pues un 7-8% del PBI. Y realmente creemos que los funcionarios, las autoridades deberían, digamos, desplazarse en el transporte público para que vean lo caótico que es, lo que sufren día a día los usuarios y que de una vez por todas esto se cambie. Otro pedido es cumplir con la obligación de licitar los paquetes restantes del Sistema Integrado de Transporte para poder iniciar la fase de operación. Esto se refiere a lo que hace un momento dijiste de las rutas de aproximación, por ejemplo. Efectivamente, o sea, aquí hay un tema de que tenía que hacerse respetar la intangibilidad de los corredores complementarios. Seguidamente se tenía que seguir implementando los demás sistemas, ¿no?, para poder completar, digamos, el número suficiente de flota. No es que nosotros como operadores tenemos que poner más flota, no. Lo que pasa es que tienen que entrar más actores, más empresas de transporte para que justamente puedan atender la demanda de los usuarios. Entonces, eso no está en manos de nosotros. Entonces, como no se licita, es por eso que tenemos pues este problema, ¿no? Y existen los piratas, ¿no?, los colectivos piratas. Y lógicamente se deja espacio para que la informalidad avance.
Ahora hay un intento de que exista una estabilidad para que el transporte urbano convencional, que son las rutas autorizadas, puedan recibir una autorización por 5 años, pero todavía está en stand-by. Y ahora, si no tenemos presidente ejecutivo de ATU, estamos en una incertidumbre todos. Descabezados. Ángel, yo conozco el Transmilenio en Bogotá. Es un sistema integrado que funciona, no sé si a la perfección, no sé cómo estará ahora, pero lo conocí hace algunos años atrás. Y ahí yo me acuerdo perfecto lo que tú dices ahora, las rutas de aproximación. Habían lo que le llaman allá busetas, acá los llamamos combis, ¿no? Que se encargaban de aproximar a los pasajeros hasta lo que podría ser acá los corredores complementarios. Así es, a las vías principales o las vías troncales. Exactamente, ¿no? Eso acá no existe. Efectivamente, el diseño es que en Lima deberíamos tener 5 corredores complementarios, digamos que son las principales vías de Lima, ¿no? Y que además tienen que haber otros 4 corredores de integración que también son principales vías de menor, digamos, envergadura, pero a todo esto se tiene que sumar las rutas de aproximación, que son los vasos sanguíneos que llegan pues hasta las más altas periferias de nuestra ciudad. Entonces, si esto no existe, estamos simplemente atendidos por un sistema convencional que haciendo los esfuerzos no es suficiente porque tampoco se le da estabilidad. Entonces, aquí de lo que se trata es que tienen que haber cambios estructurales y que la autoridad cumpla los compromisos contractuales y cumpla la norma, porque en el caso concreto de los corredores complementarios que hace un momento justamente tocabas, es que nosotros siempre exigimos que ellos cumplan sus obligaciones contractuales. Creo que la decisión más importante que hizo José Aguilar en su gestión es haber sido consciente y haber reconocido la realidad que la autoridad desde la Municipalidad de Lima, ¿no?, a través de Protransporte y luego la ATU, incumplieron los contratos. Por eso es que nosotros entramos a un proceso de trato directo para que se reconozca esos incumplimientos y se nos indemnice. Y efectivamente se llegó a un acuerdo, porque costo-beneficio, el Estado podía perder mucho más, llegamos a un punto medio. Esto se debió haber cumplido el 31 de diciembre a efecto de que los concesionarios podamos seguir cumpliendo nuestras obligaciones con los diferentes proveedores, nuestra masa laboral, los bancos, y además realizar más inversiones en buses para poder dar una mejor atención a los usuarios, pero ahora esto se paralizó. Entonces yo creo que el MTC, el señor ministro que nos está escuchando seguramente, le invocamos que tenga una preocupación en este tema conjuntamente con el MEF, porque hay observaciones que realmente creemos que solamente al final consisten en un despropósito de que no se quiera avanzar en darle una mejor calidad de servicio a los usuarios. ¿Cuántos buses requieren los corredores complementarios? Tenemos ahorita 3, el amarillo quebró, el morado estaría por quebrar también, pero en paquete, ¿cuánto se necesita? Los 5 corredores complementarios estaban previstos que debían tener 5.300 buses, números más, números menos, ¿no? El día de hoy solamente funcionan algo de 600 buses. Entonces, estamos muy lejos. Casi la décima parte. Así es, efectivamente. O sea, no es nada, ¿no? Es decir, del sistema integrado en general, solamente hemos avanzado el 10%, que es el tren eléctrico, metropolitano y algunos corredores complementarios. Falta el 90% por completar. El gran problema aquí es de que definitivamente al no licitarse, no pueden entrar más operadores para atender lo que falta. O sea, nosotros a veces pasamos el mal momento porque la gente se queja y dice, ¿por qué no nos atienden mejor? Es que lo que pasa es que nosotros hemos ganado una concesión por un número de buses limitados. Por ejemplo, el Corredor Rojo ganó una licitación en 3 paquetes y nosotros debemos poner 250 vehículos, buses de 12 metros, mínimo. Ya hemos cumplido con poner los 250, ya no deberíamos poner más. Ahora, si se nos encarga, lógicamente podríamos hacerlo, pero para eso se requiere que el Estado también cumpla con nosotros. En la medida que eso no pase, definitivamente nosotros no estamos en condiciones de invertir más, ¿no? Hacemos todos los esfuerzos para brindar un mejor servicio, pero ustedes saben que esto es, digamos, una inversión que depende del capital privado, depende de los bancos, en la que nosotros hacemos esfuerzos, pero que definitivamente en la medida que el Estado no intervenga, esto no va a mejorar. Y termino esta idea con lo siguiente. Los sistemas integrados de las ciudades más importantes de Latinoamérica y del mundo tienen una asistencia de parte del Estado, es decir, funcionan los subsidios. El subsidio no al operador privado, no al concesionario, sino el subsidio al usuario, porque el usuario no puede pagar
una tarifa elevada por el alto costo que implica tener un servicio de calidad. En la medida que eso sea letra muerta, porque está escrito en un decreto supremo que debe haber subsidios, en la medida que eso sea letra muerta, realmente no hay una preocupación por parte de los gobiernos que van pasando, ¿no?, por la gente que realmente necesita. Esa es una realidad que vivimos día a día, y en la medida que no exista un presidente, no exista un ejecutivo que vea a fondo este problema y que realmente exista subsidios, ¿no?, al señor usuario, no va a mejorar. Miremos Argentina. Ahora, con los grandes cambios que está haciendo el presidente Milei, en Argentina había casi el 92% del subsidio de la tarifa. Lógicamente también es un extremo. Los extremos son malos. Claro. Lo que han hecho ahora como una nueva medida es reducir que el subsidio solamente va a ser el 51%, y el subsidio ya no va a ser al operador de transporte, es decir, a la empresa de transporte, que así era antes, ¿no?, producto de un gobierno, digamos, socialista. Ahora lo que va a ocurrir es que el señor Milei va a dar un subsidio del 51% y cada vez lo va a ir reduciendo, pero le va a dar al usuario que realmente requiere. Pero en conclusión, de lo que se trata es que si queremos atender al 80% de la población que se moviliza en el transporte público, es necesario, para que este servicio sea de calidad, que el Estado tenga que intervenir para subsidiar el servicio de transporte público en las ciudades del país. ¿Cuál es la principal competencia de los corredores complementarios del metropolitano? Bueno, es la informalidad. La informalidad es un problema no solamente del sector transporte, es un problema en todos los sectores. Pero ¿por qué plantear subsidiar al usuario, al pasajero, cuando un pasajero paga más de lo que cuesta un pasaje en un corredor con el colectivo pirata? O sea, 5 o 6 soles por pasaje. Que es, digamos, casi el doble de lo que paga en un corredor. Claro, porque lo va a llevar mucho más rápido. Tu pregunta es muy, muy interesante, porque lógicamente es como una incoherencia, ¿no? Exacto. O sea, ¿para qué lo voy a subsidiar si siempre se va a un colectivo? Es cierto, porque mira, vamos a poner un ejemplo real. El corredor amarillo suspendió operaciones justamente por los incumplimientos contractuales en abril del año 2023. ¿Cuánto cobraba el corredor amarillo? 2,50 soles. Se incrementó la tarifa a 3 soles porque la tarifa promedio del servicio del transporte convencional es 5 soles. Se incrementó 50 céntimos a 3 soles. La Contraloría hizo una observación y la ATU retrocedió y volvimos a los 2,50 soles, que era inviable. Claro. Pero ¿qué pasó? Desde que se suspendió el servicio, ustedes pueden ver en el trébol de Javier Prado que hay vehículos informales y el usuario paga 7 soles. Que van por la línea amarilla, pagan 7 soles. Y en hora punta pagan 9 soles. ¿No? Entonces, es lo que estás manifestando. Claro. Que efectivamente, ¿por qué el Estado tendría que subsidiar? Lógicamente, es que tenemos diferente tipo de público usuario. Hay público usuario que sí puede pagar la tarifa y puede pagar hasta más, pero hay mucha gente que no puede pagar. Claro. Y por eso que día a día, ¿no?, puede pagar su tarifa cargando la tarjeta solo el pasaje del día de ida y vuelta. Y no es pues aquella gente que sí a veces toma el auto colectivo por ir cómodo. Y lógicamente, si la gente quiere ir en un bus con aire acondicionado, quiere ir sentado, quiere ir cómodo, el costo se va a elevar. Y obviamente el Estado tendría que entrar a subsidiar. Pero también es el otro extremo, ¿no? Creo que acá hablamos de un subsidio a la gente que realmente necesita, a la gente que gana un sueldo mínimo o mucho menos. Pero si hay gente, hay muchos funcionarios, muchos, digamos, empleado público-privado que gana mucho más, ¿no? Definitivamente no requiere ningún subsidio. Y eso es lo que se está corrigiendo por eso ahora en Argentina, pero lógicamente acá estamos en pañales. En pañales. Ahora, concesionarios exigen licitar el sistema de recaudo único. Ese es otro gran problema. O sea, también se licitó el año 2014 el recaudo único. ¿Qué significa el recaudo único? Es que esto iba a permitir que el usuario con una sola tarjeta podía viajar por todo el sistema, por todo Lima. Y con una sola tarjeta y con un solo pasaje podía subir de un sistema al otro. Es decir, una persona que venía de Comas podía subir al bus, ¿no?, de una ruta de aproximación, iba a Naranjal, subía al Metropolitano, llegaba, digamos, a Aviación, ¿no?, y podía tomar el tren eléctrico, ¿no? Entonces, podía, digamos, hacerse una integración tarifaria. Lamentablemente, hasta el día de hoy, no tenemos tampoco ni siquiera avisos que se vaya a licitar el recaudo único, que al final
lo único que están haciendo es perjudicar al usuario. Eso es lo que tiene el Transmilenio. No sales del sistema con un solo pasaje. Todos los sistemas integrados en el mundo tienen esas tarifas integradas. Si sales ya tienes que volver a pagar. Así es. Ahora, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos que ser muy ingeniosos. Los peruanos creo que hemos nacido para eso. Por ejemplo, en los corredores complementarios tenemos tarifas integradas con el corredor azul, ¿no? Estamos por implementar con el corredor morado, porque la única forma de poder hacer que el público usuario vaya en un sistema seguro, en un sistema formal 100%, es también darle un beneficio, ¿no? De un descuento. Pero esa tarifa de descuento, ¿a quién le afecta? O sea, nos afecta a nosotros, entre comillas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, le hacemos un descuento y el público usuario empieza a fidelizarse con nosotros, ganamos también más pasajeros, ¿no? Entonces, por un lado, baja nuestra tarifa de alguna manera integrada, pero tenemos más pasajeros y con eso se compensa. Claro. Pero tenemos que ser ingeniosos para que esto... Llegando en cantidad, digamos. Así es, ¿no? Vaya caminando. El azul se puede complementar fácilmente o integrar fácilmente con el rojo, por ejemplo, en Javier Prado, ¿no? Ya estamos integrados, ¿no? Están integrados. Ya estamos integrados. Arequipa con Javier Prado. Efectivamente. El usuario se ahorra, pues, entre 80 céntimos un sol, de tomar... Claro, eso, digamos, en un mes son 25 soles, ¿no? Que por es fácilmente supuesto, para un por estudiante, supuesto. para un joven que recién está empezando a trabajar. Así es. Entonces, realmente estamos haciendo los esfuerzos para nosotros avanzar, darle un servicio de calidad al usuario, pero nada de esto va a poder continuar si es que realmente el Estado no cumple los compromisos contractuales. No le estamos pidiendo realmente algo al Tesoro Público que vaya en perjuicio del bolsillo de todos los que pagan sus impuestos, de ninguna manera. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumplan las obligaciones contractuales, así como nos exigen a nosotros, también exigimos que el concedente deba cumplir. Y ya la Contraloría General de la República se ha pronunciado en ese sentido, en el hecho de, digamos, acotar de que ha advertido que la ATU no está cumpliendo sus obligaciones contractuales, motivo por el cual el Estado va a tener que pagar millonarias indemnizaciones. Tampoco nosotros como peruanos queremos, pues, usufructuar de indemnizaciones al Estado peruano, pero mínimamente queremos que se nos cumpla con el pago de lo que se comprometieron a hacerlo de acuerdo a la licitación cuando ganamos. ¿Hay plazo para esperar una respuesta por parte de la ATU o el MTC? Bueno, yo creo que ahorita es prematuro con el problema que ya se tiene de no tener un presidente ejecutivo. No quisiéramos darle más problemas al señor ministro, claro, ¿no? Al presidente del Consejo de Ministros, a la presidenta de la República, pero definitivamente en la medida que ellos no se preocupen, no le den prioridad en resolver estos problemas, habrá que tomar una decisión en el tiempo corto. En tanto, van a seguir operando. Sí, la situación más crítica es para el corredor morado, que el 29 de enero ya desactivó un servicio y ha anunciado que este fin de mes también desactiva otro servicio y, lógicamente, o sea, por más que se tenga la buena voluntad de seguir atendiendo al usuario, en la medida que no existan los medios económicos, no sean suficientes para poder sustentar los costos de operación, se va a ir cayendo los servicios. El morado también tuvo el mismo problema hace ya casi un año, ¿no? Bueno, claro que sí, porque de los, digamos, 5 concesionarios que existían en el morado, 2 ya cayeron, o sea, 2 ya no funcionan, solamente ha quedado 3. Y de los 3, ya uno de ellos perdió un contrato de concesión y ya desactivaron el servicio 409. O sea, la situación es crítica. En este momento ellos deben estar más o menos en 250 buses operando dentro del corredor. Así es. Muy bien, Ángel. Gracias por estar en la hora del volante. Al contrario, gracias a Exitosa y gracias a ti, Tito, por la oportunidad que siempre nos generan.